Ahí está. Bueno, pues vamos a iniciar, chicos. Lo mismo que en las clases anteriores, vamos a tomar la primera pregunta como ejemplo y formulé otra parecida, que le cambié algunos datos para que entonces ustedes la puedan ir trabajando, ¿sale? Entonces vamos con la primera, igual tomé algunas de diferentes temas, vamos a ir haciendo algunas tal vez de matemáticas, creo que también traje algunas que son de química, no sé si puse algunas de redacción directa, pero las vamos a ir mezclando en estos últimos 5 días. Bueno, vamos a avanzar, chicos. Esta pregunta nos dice, una persona compra una libreta que le cuesta 20 más que un bolígrafo. Si compra 2 bolígrafos y 3 libretas por 125, ¿cuál es el modelo matemático que representa el precio de cada producto? Bueno, pues nos están pidiendo que formulemos una ecuación que con los datos que vienen aquí arriba podamos decir qué ecuación representa justo esta redacción, una especie de lenguaje algebraico. No nos piden de alguna manera pues los costos, no es como que nos pidan resolver la ecuación, solo el planteamiento correcto. Si se dan cuenta en las opciones, pues tenemos variables X nada más, es decir, los datos que vienen arriba solo se pueden relacionar con la misma variable los dos, aunque son precios y artículos distintos los que se mencionan, se van a relacionar solamente con la misma variable, los dos. Y vean, nos dice aquí una persona compra una libreta que le cuesta 20 más que un bolígrafo. Y si se compraron 2 bolígrafos y 3 libretas por 125, bueno, pues si se dan cuenta aquí, viene el número 2 que va a representar 2 bolígrafos. El número 3 que representa las 3 libretas. Los 20 que nos dicen que uno de los productos va a costar 20 más que otro. Entonces, pues de alguna manera nos están dando todos los datos, igual se están sumando y nos dice que la suma van a dar 125, tal como nos dice aquí. Solo es decir cuál está bien representado, eh, cuál de estos modelos matemáticos o, dicho de otra forma, cuál ecuación corresponde adecuadamente con la información de arriba. Entonces, miren, esto donde nos dice x más 20 o x más 20, pues está representando el costo del producto que dice aquí arriba que vale 20 pesos más que el otro. Y el que dice solamente X, pues es el precio más pequeño, más bajo. Entonces, ahí está la clave, de alguna manera, pues para poder relacionarlo. X se está relacionando con el precio más bajo. En este caso, el precio más bajo, dice una persona compró una libreta que le cuesta 20 más que un bolígrafo. El precio más bajo tendría que ser el bolígrafo. Y para relacionar el otro producto, que sea la libreta, con la misma variable, para no poner, por ejemplo, una variable Y, sino la misma variable, y nos están diciendo que ahí justo la libreta tiene un costo 20 pesos más caro, pues sería obviamente entonces X, lo mismo que el bolígrafo más 20. Entonces, de esta forma estoy relacionando los dos productos, pero con la misma variable, con la misma incógnita, porque de alguna manera también nos dan esos datos, nos dan la información para poder relacionarlo. Y este X más 20, pues sería entonces la libreta. Yo voy a sumar la cantidad de libretas que haya comprado con la cantidad de bolígrafos que haya comprado, sumar obviamente lo que me costó cada uno y multiplicando por la cantidad, y eso me tendría que dar 125. Esa sería la ecuación y es la información que me daban. Entonces, si aquí me dice que fueron 2 bolígrafos y los bolígrafos van a representarse por la X, pues tiene que ser uno que diga 2X, que en dado caso, pues tendría que ser obviamente o la B o la C. Esa es la que nos dice 2X. Y luego nos dice que fueron 3 libretas. Eso se va a relacionar multiplicando el costo de las libretas. El costo de las libretas son X más 20. Entonces, X más 20 se va a multiplicar por 3. Y justo tendría que ser entonces el inciso C. Porque acá arriba en el B nos decía 3X más 20. No está multiplicando el costo de que era X más 20 por 3. Solo está multiplicando X por 3. Es como decir que aquí solamente se multiplicó por lo de 3 bolígrafos y luego se le sumaron 20. Y no, tiene que ser el X más 20 por cada libreta. Entonces, a lo que voy con todo esto es toda la representación completa que está de forma correcta, pues sería el inciso C, donde la cantidad
de bolígrafos que se representaba con la X, pues justo está aquí multiplicado 2X. Y las 3 libretas está aquí 3 por X más 20. Y si se suman esos dos costos, pues nos dan 125. Eso es lo correcto en este caso. Entonces, bueno, ahí lo único que nos piden es encontrar la ecuación que es correcta. Y para eso, pues lo único que hicimos ahorita, o lo que fui explicando, es la redacción que venía en la pregunta con la variable que le corresponde, designamos, o más bien, entendimos en la pregunta cuál era, pues, la variable más pequeña en costo, que iba a ser la X, porque la que tenía 20 pesos más, pues iba a ser esa X más 20. Y al designar cuál era X más 20, pues ya nada más lo relacionamos con las cantidades adecuadas. Entonces aquí sería el inciso C. Hasta ahí con la explicación, ¿cómo vamos, chicos? Porque la pregunta que viene, esa ya la van a resolver ahorita, en un momento ustedes, va a ser muy parecida. Ya ustedes van a encontrar a qué, cuál modelo matemático es el correcto. Entonces voy a abrir una votación para la siguiente pregunta. Y, bueno, la siguiente pregunta, ahorita no, obviamente no seleccioné nada. La siguiente pregunta nos dice, una persona compra una mochila que cuesta 30 más que una lonchera. Si compra 3 mochilas y 2 loncheras por 160, ¿cuál es el modelo matemático que representa el precio de cada producto? Bueno, pues justo muy parecido al anterior, cambiaron algunos datos, algunas cantidades, pero es muy, muy similar. A ver, traten de resolverla y pongan en la votación que les compartí cuál es la ecuación o modelo matemático que consideran que corresponde justo a lo que tenemos aquí arriba. ¿Sí les aparece a ustedes la votación, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me logro escuchar ahí, chicos? Porque ya me quedé con la idea de que tal vez no me estoy escuchando bien. A ver quién me dice. Ay, 30 más que ellos le... No les aparece la votación, me dicen. A ver, déjenme abro de nuevo. A ver ahí. Ok. Tengo 18 respuestas, chicos. Me faltan algunas. Les doy otros 30 segunditos más. Ok, chicos, voy a cerrar ya la votación. Les comparto los resultados. La mayoría de ustedes eligió el inciso A y hubo una gran parte también que
eligió el inciso B. Pues bueno, vamos a checar qué es lo correcto. Miren, nos dice que una persona compra una mochila que cuesta 30 pesos más que una lonchera. Ahí justo tenemos que entender que si estamos con la misma variable y los dos productos se van a relacionar con la misma variable, pues obviamente uno de ellos tiene que ser la X y uno tiene que ser pues X más algo o menos algo, dependiendo pues obviamente cómo designemos la variable, pero justo nos dice que, por ejemplo, la mochila cuesta 30 pesos más que la lonchera, entonces podríamos decir que X, que sería así la X solita, podría ser la lonchera. Hay que ver si justo así lo está relacionando. Si X fuera la lonchera, entonces dice que la mochila va a ser 30 pesos más. Entonces, X más 30 podría ser entonces la mochila. Y justo si lo relacionamos así, entonces nos dice que se compraron 3 mochilas. Entonces van a ser 3 por lo que vale la mochila, es decir, se va a multiplicar 3 por X más 30. Y también nos dice que fueron 2 loncheras, entonces van a ser 2 veces por la X. Esto para los costos, obviamente. Entonces, a ver, déjenme corregir aquí un poquito esto. 3 mochilas multiplicadas por su costo, que sea X más 30, y 2 loncheras por X. Entonces, así es como tendríamos que de alguna manera relacionarlo. Vamos a ver si así viene alguna. Por ejemplo, en la A está diciendo que 3 por X está diciendo que la mochila vale X nada más. Si decimos que es 3X, estaríamos diciendo que la mochila vale X y que la lonchera vale X más 30. Es decir, aquí en la A estaríamos diciendo que la lonchera vale más, porque está relacionando que 2, que es la cantidad que le corresponde a las loncheras, se está multiplicando por X más 30. O sea, en la A estaríamos diciendo que la lonchera vale X más 30, que por lo tanto la lonchera vale más. Ya entendimos en la lectura que una persona compra una mochila que cuesta 30 más que una lonchera. La mochila tiene que valer más. Entonces el inciso A ya no podría ser, porque estamos invirtiendo los costos. Estaríamos interpretando que la que vale más es la lonchera. Entonces, X más 30 no le puede corresponder a la lonchera y tampoco en la C, donde dice 2 por X más 30. De entrada no puede ser así la multiplicación. 2X más 30 no es lo correcto, tendría que ser 2 paréntesis X más 30 o 2 por X si solamente es el costo de algún producto, 2 por X o 2 por X más 30, en fin, no es nada más multiplicar por una de las X. Entonces, también ya vimos que este planteamiento no sea el correcto y entonces nos quedamos con el inciso B donde decimos 3, que sean las mochilas, se multiplican por la X, porque X, miento, al revés, 3 por X más 30, porque justo X más 30 era lo de la mochila, era la que tenía el mayor costo. Entonces, es correcto, la B es 3 por X más 30 y 2 loncheras solamente por X, porque es la que tiene menor costo. Y entonces tendría que ser el inciso B, tal como algunos de ustedes lo colocaron. Recuerden que en preguntas así, llévense justo la idea, el objetivo de este repaso es que se queden con la idea de cómo resolver cada una de las preguntas que venía en la guía, que lo practiquemos con una pregunta más, pero que se queden con la idea de cómo resolver cada una de ellas, de las preguntas. Entonces, en este tipo de pregunta, si viene una pregunta parecida como estas, donde la misma incógnita tiene que estar relacionada con 2 productos o 2 objetos diferentes, y la diferencia es que uno vale más que el otro, como en esos casos, el que tenga el menor costo, el que tenga el menor costo se va a llevar solamente la X. Como aquí fue la lonchera, la X. Y justo el otro producto que sea un poco más caro, pues se llevaría la misma X con lo extra, los 30 pesos extra son el ejemplo. Y ya que designamos cuál es el costo, cuál es X más 30, pues ahora el que tenga la relación correcta con las cantidades. Ya dijimos cuál es la lonchera, cuál es la mochila, pues ahora cuál está multiplicada por las cantidades correctas. Y ya con eso, pues ya elegimos para este caso la, la ecuación o modelo matemático correcto. Vamos con la siguiente pregunta, chicos.
Bien, esta pregunta nos dice, una casa se encuentra ubicada dentro de un terreno de forma cuadrada del que se desconoce el área. Considerando que la casa también es cuadrada y mide 12 metros de lado, tal como se muestra en la imagen, ¿cuál es la expresión que representa el área del terreno? Bueno, pues aquí, de entrada, pues ya venía una imagen. Es esta, ya venía por parte de la pregunta. Nos dice que una casa se encuentra ubicada dentro de un terreno em, el terreno es de forma cuadrada, la casa también es cuadrada y mide 12 metros de lado. Bueno, pues obviamente esta parte que está de gris oscuro es lo que corresponde a la casa, que mide 12 metros de lado. Y lo que no conocemos es, pues ya para el área completa del terreno, cuál sería la expresión o ecuación que representa el área completa, considerando que la casa, pues sí mide 12 por lado, pero este espacio sobrante, digamos que es el patio, esto mide solamente la X. No nos están diciendo obviamente cuánto representa la X, pero entonces mide 12 la casa y este pedacito la X. Ahora, si nos damos cuenta, nos dice un inciso 4X más 48. Aquí está un poco mal escrito, no debe ser X2. Tendría que decir X cuadrada más 144, o en el inciso C, X cuadrada más 24X más 144. Es lo que deberían de decir. Este 2 tendría que ser un exponente. Ok, pues miren, dense cuenta qué respuestas nos dan. Obviamente los datos, la respuesta, todo tiene que ligarse para llegar a la conclusión de qué fórmula o de qué tema nos están hablando, de qué fórmula nos están hablando. Y miren, aquí justo el inciso C, pues tiene una estructura de un producto notable, que es el binomio al cuadrado, el inciso C. El inciso B, pues no tiene realmente esa forma, pero bueno, creo que pues está dando una interpretación similar, como si fuera un producto notable. Y otra cosa, estamos hablando de área, estamos hablando de un área, de un cuadro, de un cuadrado. Y la fórmula para el área de un cuadrado es lado por lado. Nos están dando la información de uno de los lados de este cuadro, que sería justo el que está aquí arriba, que mide 12 y mide un pedazo de X. O sea, el lado que tiene mide 12 más X. O también lo pueden ver como X más 12. Esas serían las formas que podemos representar lo que mide uno de los lados, 12 más X o X más 12. Creo que sería ideal si lo manejamos así. Entonces, miren, ¿qué nos están pidiendo? El área donde vamos a multiplicar lado por lado. Si un lado mide X más 12, bueno, el área de este cuadro sería X más 12 que multiplica a X más 12. Y esto que tenemos aquí es un binomio al cuadrado, es un producto notable. Recuerden esta formulita, A más B al cuadrado. Es un binomio que está al cuadrado, donde tendríamos el primer término al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo, más ese segundo término al cuadrado. O dicho de otra forma, también podríamos decir que es una multiplicación término por término. Pero ya pudimos ubicar, ya con esta explicación, que esto es lo que mide uno de los lados. 12 más X, más este pedacito que representa a X. Entonces, la respuesta que vamos a elegir como correcta tiene que ser el resultado de multiplicar lado por lado, que para estos datos sean 12 más X por 12 más X. O también lo podemos expresar como X más 12 por X más 12. ¿Por qué esa forma? Regularmente, primero va las X cuando hablamos de binomios, y así es como está representado la mayoría de productos notables. Entonces, miren, por producto notable, X más 12 por X más 12 sería el primer término al cuadrado X cuadrada. El doble del primer término por el segundo. Si multiplico X por 12, serían 12X. Y eso por 2, porque es el doble, pues serían entonces 24X. Entonces ya llevo el primer término al cuadrado, ya llevo el doble del primer término por el segundo, ya nada más me falta ese segundo término que es 12 al cuadrado. 12 por 12 que sean 144. El área que representa, o más bien la ecuación
o expresión matemática que representan el área de ese cuadro, sería el inciso C. X cuadrada más 24x más 144. Les digo que aquí hubo un error. Estos dos que faltan, que son aquí, son exponentes. Es un producto notable. Los datos que me daban estaban exactamente representados por un binomio que va a estar al cuadrado porque es el área. Si lo hubieran hecho por multiplicación de término por término, x por x, x cuadrada. X por 12, 12x. Luego 12 por x, de nuevo 12x. Y 12 por 12, que serían 144. Y cuando sumaran 12x más 12x, va a darles 24x. Entonces, si lo hubiesen resuelto por multiplicación término por término, pues también les tiene que quedar el mismo valor que sería el inciso C. ¿Sale? Entonces, justo aquí lo vamos a hacer como producto notable, un binomio al cuadrado. Esos son los datos que nos estaban dando. A ver, antes de pasar a la siguiente preguntita, donde cambié algunos valores, díganme si tienen alguna duda con la interpretación de este cuadro. El pretexto era calcular un área de un cuadro con esas medidas, una casa que mide 12 y el espacio sobrante que mide X. Todo el lado del terreno, pues era esos 12 más la X. Como es área, pues era ese mismo lado multiplicado de nuevo por ese mismo lado, que iba a corresponder justo, pues, a cualquier otro de los lados del cuadro. Entonces, dígame, ¿tiene alguna duda hasta el momento? O pasamos a la siguiente pregunta y lo van a resolver de la misma forma. ¿No tienen dudas? Pues bien, ya nada más cambié un valor. Dejé pues obviamente la misma imagen, lo que cambié fue uno de los valores. Entonces dice, una casa se encuentra ubicada dentro de un terreno de forma cuadrada que se desconoce su área. Considerando que la casa también es cuadrada y mide 15 metros de lado, tal como se muestra en la figura, ¿cuál es la expresión que representa el área del terreno? Bueno, pues ya tenemos ahí los datos, las posibles respuestas. A ver, les doy unos 2 minutitos. Déjenme abrir de nuevo la votación y díganme cuál pondrían como respuesta correcta. Ok, chicos, pues les doy los últimos 10 segunditos, pongan su respuesta. Me faltan todavía 8 respuestas que coloquen. Ok, bueno, les comparto los resultados. Miren, la mayoría de ustedes puso el inciso A como respuesta correcta, unos poquitos pusieron el inciso B. Ok, miren, aquí justo, acuérdense, de entrar al planteamiento, pues de este lado de la casa medía 15 y este pedacito medía X, pues justo mide 15 más X, cada uno de los lados. Acá pues tendría que medir de nuevo. Lo mismo, esto mediría 15 y este pedacito pues tendría que medir X. Entonces también mide 15 más X. Y entonces yo voy a multiplicar lado por lado. El área va a ser 15 más X, que se multiplica de nuevo por 15 más X. Ahora, esto es un binomio al cuadrado, es el primer término al cuadrado, más el doble del primer término por el segundo.
más el segundo término al cuadrado. Les digo que regularmente se expresa al revés. X más 15 será lo ideal, y en el otro lado también X más 15. Regularmente primero van las X, por eso acá primero fueron las X las que se colocan en las respuestas. Entonces, si ustedes multiplican término por término, cada uno de los términos, vean, analicen esto, no es como que nada más multipliquen el primer término de un paréntesis por el primero del otro paréntesis, no solamente es de esa forma, y que sea el segundo término por el segundo, no, es término por término. X por X sería uno de las multiplicaciones, eso me va a dar X cuadrada, y luego X por 15 también, donde sería 15X. Y luego ya el segundo término que sería X, ahora por X, me vuelve a dar 15X, y luego 15 por 15, que eso me daría 225. No es X por X y 15 por 15, no es así, es término por término. Entonces, a muchos de ustedes les quedó la B, o varios de ustedes eligieron la B, y esa sería incorrecta. Estoy seguro de que obviamente ahí solo hicieron X por X, y luego 15 por 15, pero no multiplicaron término por término. Cada una de los términos, por ejemplo la X, por cada uno de los términos del segundo paréntesis. X por X, luego X por 15, luego 15 por X y luego 15 por 15. Término por término. O sea, en este caso, pues ya después de haber multiplicado término por término, tengo 2 veces 15X y de nuevo 15X, que son términos semejantes. O sea, al sumarlos me quedaría 15X más 15X, me da 30X y pues ya ese ahora sí el resultado del área con esos datos. Sería el inciso A, que como les digo, también era un binomio al cuadrado, era el producto notable, donde era el primer término que hubiera sido X, eso iba a ser al cuadrado. Luego el doble del primer término por el segundo, X por 15 iba a ser 15X. Y eso por 2, porque es el doble, pues de ahí salía justo el 30X. ¿Por qué el doble? Porque siempre obtenemos 2 veces la multiplicación del primer término por el segundo. Siempre vamos a obtener 2 veces ese valor. Por eso ya la fórmula me dice, pues, va a ir al doble. Y luego todavía me faltaba la multiplicación del segundo término al cuadrado, es decir, 15 al cuadrado, que me iba a dar 225. Entonces ya saben, ya sea por producto notable, que era un binomio al cuadrado, A más B al cuadrado es A cuadrada más 2AB más B cuadrada, o ya sea que multiplicáramos término por término. Ok, no sé si tengan dudas antes de pasar a la siguiente pregunta. No, ninguna. Bueno, ya saben, miren, en cualquier momento podrían abrir su micrófono si tuvieran alguna duda, escribir en el chat y bueno, trataré de estar pendiente de alguna duda que tuvieran, que escriban en el chat. Y si no, bueno, pues seguimos al pendiente de la explicación y participan en la votación. ¿Sale? Vamos con la siguiente, chicos. Esta pregunta pues ya es de química. Como les digo, tomé algunas de diferentes temas. En este caso dice, identifica el enunciado que explica el tipo de sustancia química que se simboliza. Y bueno, pues tenemos aquí la imagen que venía acompañada justo de la pregunta. Vienen pues estos circulitos. Miren, si lo interpretamos, obviamente cada uno de ellos representa átomos, pero que están unidos. Por ejemplo, aquí hay 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Y en todas es lo mismo. Un oxígeno, que es un átomo grande, pegado dos hidrógenos. Pues en realidad está representando la molécula del agua. H2O está representando esto, es una molécula. Entonces, pues bueno, esta pregunta sí va a ir enfocada, pues justo a representar ya sea o hablar, ya sea de una molécula, ya sea de un elemento, ya sea de una mezcla. Miren, por ejemplo, aquí se representa un elemento, porque todas las moléculas que lo conforman son iguales. No, no va a representar un elemento porque tenemos más de un elemento. Tenemos aquí un elemento que es el oxígeno. Este se usa un elemento. Y acá pegados a él, otros 2 elementos, bueno, 2 átomos distintos que son de hidrógeno, cada uno de ellos, pero entre oxígeno e hidrógeno ya son distintos. No es un elemento. Si solamente fueran, por ejemplo, esferitas donde solamente tuviéramos aquí el hidrógeno, no están pegadas entre ellos, pues esto estaríamos hablando, sí, de un solo elemento, que todas fueran iguales. Pero si están pegadas, en realidad estamos hablando, pues, de un
compuesto. Bueno, una molécula de agua, cada una de ellas que serían compuesto. Justo en este caso, bueno, voy a ir en orden. Ya dije que la A no podría ser porque no son átomos iguales. Hay átomos de oxígeno pegados a átomos de hidrógeno. Eso ya no es un elemento. Eso ya sería, como lo mencioné hace un momento, sería un compuesto. La B corresponde a una mezcla porque están presentes dos átomos iguales. Bueno, una mezcla, si es que aquí hubiese otra molécula distinta. Por ejemplo, yo tuviera justo esa molécula de oxígeno pegada. Bueno, aquí están los oxígeno, hidrógenos. Esa es una molécula de agua. Y que aparte tuviera aquí, en el mismo esquema, una molécula que dijera NaCl, o sea, que dijera que esa es una molécula de cloruro de sodio. Y en el mismo esquema están las dos moléculas o dos compuestos que son distintos. Ahí estaríamos hablando de una mezcla, que haya por lo menos dos compuestos. O en el caso, por ejemplo, del aire, que a lo mejor tuviésemos un esquema donde aquí tengo hidrógeno, pero acá tengo oxígeno, bueno, moléculas de oxígeno, y acá a lo mejor digo, pues tengo nitrógeno, aquí es otro átomo, y por acá tenía CO2, que tuviera diferentes compuestos, pero en el mismo esquema, diferentes compuestos ahí unidos, o tal vez no unidos, pero interactuando. Estaríamos hablando de una mezcla, como el aire, que es una mezcla de gases, pero ya tendríamos diferentes elementos ahí interactuando o diferentes compuestos. Pero en este que me están preguntando, todos son iguales, pero tengo más de un elemento. Tengo oxígeno e hidrógeno que representa la molécula del agua, pero todos son iguales, entonces estamos hablando solo de un compuesto, no de una mezcla. Tendría que ser el inciso C, donde decimos, bueno, pues esto es un compuesto porque sus moléculas son conformadas por dos átomos distintos. Átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, están pegados formando un compuesto, entonces estamos hablando de un compuesto, en este caso, el inciso C. ¿Sale? Entonces, esa es la explicación. Podemos tener elementos, los elementos pues tendrían que ser todos los átomos iguales. Podríamos tener como en este caso compuestos o podríamos tener mezclas, pero ya tendrían que ser más de un compuesto interactuando. No van a estar pegados uno al otro porque en las mezclas no hay un enlace, como aquí, el enlace que hay entre el hidrógeno y el oxígeno hace que se forme un compuesto y hay un enlace intermolecular. Bueno, un enlace más bien, un enlace atómico más bien. Pero bueno, las moléculas son iguales. Si tuviéramos moléculas distintas, ya sean mezclas. Ahora, esta misma pregunta la voy a realizar con un esquema diferente y ustedes ya lo van a responder ahorita en la votación. Vean el esquema, casi todo está igual en cuanto a la pregunta y se identifica el enunciado, que explica el tipo de sustancia, y las respuestas pueden ser que haya o elementos, o mezclas, o compuestos. Así que, bueno, abro la votación, ustedes me dicen este esquema, vean más o menos el tamaño de las esferas, los colores, qué idea les da de qué está representándose. Bueno, pues abro la votación y ustedes me dicen qué sería, si es una mezcla, un compuesto o un elemento. Ya está. Ya activé la votación, ustedes me dicen qué pondrían.
Voy a parar la votación, chicos. Ya la mayoría casi de ustedes puso su resultado. Faltan algunos nada más, pero a ver si en estos segundos ya ponen su resultado, su respuesta. Ok, les comparto. Eh, pusieron, la mayoría de ustedes puso el inciso B y muy poquitos puso el inciso C. Bueno, casi la mitad. En realidad, si la analizo bien, casi mitad y mitad entre B y C. Pues miren, obviamente no podemos hablar de solamente de elementos. No es un elemento, porque los elementos tendrían que ser todas las figuras iguales, como si fueran la misma esferita, como si nada estuviéramos esto, todos iguales. Entonces, esto hubiera sido un elemento. Si solo vinieran figuras como esta que estoy señalando, que es la esfera grande roja con dos pequeñas a un lado, muy similar a la de hace un momento, si solo vinieran igual a estas, sería un compuesto, pero que no vinieran las azules. Eso sería un compuesto, todos iguales, que por lo menos vinieran dos pegadas, o aquí como en estas, que son tres pegadas, ya está formando un compuesto, pero que nada fueran iguales todas, que no vinieran las azules. Entonces, en este caso tampoco estamos hablando de un compuesto, como hace un momento. Aquí tenemos este tipo de figuras que estaría representando un compuesto, muy parecido a la del agua, aunque podría ser cualquier otro, pero porque no me dice obviamente qué elemento es, pero puede ser cualquiera que tenga dos átomos de un elemento y un átomo de otro elemento distinto. Pero además tenemos estas otras moléculas. Entonces tenemos dos moléculas diferentes interactuando en el mismo espacio. Estamos hablando ahora sí de una mezcla. Esta tendría que haber sido la respuesta correcta para este esquema. Esto representa una mezcla. Átomos todos iguales, hablaríamos de un elemento, y como hace un momento, esto, un compuesto. Tenemos más de un elemento, están unidos, pero todos son iguales. No hay mezcla, no hay moléculas distintas, todas son iguales, pero ya estamos hablando de compuestos en este caso. Aquí hablaríamos de elementos y esto de mezclas. Entonces, ojalá les sirva la idea. Acuérdense de las definiciones. Elementos es la sustancia más pura y todos los átomos son iguales en elementos. En compuestos ya es la unión de dos elementos para formar ya una molécula, ya sea un compuesto, unión de dos elementos. Y la mezcla, pues estamos hablando de la interacción de más de un compuesto, interacción en el mismo espacio. ¿Sale? La interacción, más de un compuesto. Vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta. Esta, pues tal como muchos de ustedes eligieron el inciso B. Y nos habla de cuál es el método que permite separar el aceite que contamina un cuerpo de agua. Bueno, hay diferentes tipos, o más bien métodos, diferentes métodos para separar sustancias, métodos de separación de mezclas, principalmente. Estamos hablando de mezclas. Métodos para separar mezclas. Decantación es uno de ellos, destilación otro de ellos y evaporación otro de ellos, y existen más métodos de separación de mezclas. Me imagino que esto pues lo vieron con el maestro, me comentó que ese tema lo vieron, tuvieron que haber respondido de hecho esta pregunta incluso. A ver, voy a abrir el micrófono o pedir que abran el micrófono a algunos de ustedes y brevemente me dicen qué, qué es cada uno de estos métodos. Miren, así como los tengo aquí en el orden, bueno, tengo a Alexander. A ver, Alexander, ayúdame. ¿Qué recuerdas por decantación? ¿Qué se hace en este método para separar algo o alguna sustancia por el método de decantación? Alexander, ¿sí me escuchas? A ver, bueno, voy a pasar para no perder tanto tiempo. A ver, el siguiente. A ver, Aileen, Alexa, ¿tienes oportunidad de abrir tu micrófono? Nada más el micrófono, si no quieren, no hablo en la cámara, pero díganme, ¿qué recuerdan del método de decantación? Se separa el agua por un colador y... Ay, no creo que no es así. A ver, por ahí va la idea, por ahí va la idea. Miren, la separación es por
diferencia de densidades. Densidades. Este podría ser la decantación, puede ser por densidades. Miren, aplica de dos formas. Bueno, ahorita explico bien los métodos de decantación, pero es por densidades. Hay una sustancia o una molécula, se va a ir abajo, digamos que es más denso, se precipita, y otra pues va a quedar obviamente arriba. Puede ser incluso piedras y agua, las piedras se van al fondo. Entonces puede ser una forma, sí, sustancias sólidas en líquidas, incluso pueden ser líquidas y líquidas también las dos, o sea, hay una mezcla y también algo importante, es una mezcla heterogénea. Es decir, las dos sustancias no se mezclan uniformemente. Se separan bien las dos fases, ¿no? Por más que uno las quiera mezclar, no hay manera de que se mezclen de manera homogénea. La decantación se ve claramente dónde están las dos sustancias, que se van a separar por pesos, por densidades. A ver, en la destilación, ahorita enfoco más en la explicación de decantación, pero de entrada es esa explicación. A ver, ahora, a ver, alguien, Carlos, alguien que aparece como Carlos, ¿recuerdas qué se hace en la destilación? No, Carlos, a ver quién más podría ser. Diego, a ver, Diego, si pudieras abrir tu micrófono y decirme en la destilación qué se hacen. ¿O chicos, no? ¿Nadie se acuerda? O a ver, alguien de los que están ahorita en la clase, ¿quién me quiere compartir qué se hace en la destilación? ¿No? ¿Nadie se acuerda, chicos? ¿Qué pasó? En la destilación es una separación por diferencia de puntos de evaporación. Obviamente aquí sí es una mezcla homogénea y es de dos líquidos. Esto regularmente es para una mezcla homogénea de dos líquidos. El mejor ejemplo que les podría decir es la mezcla de alcohol con agua. Alcohol y agua. Ese es el ejemplo. Si ustedes mezclan alcohol y agua, el alcohol con el que nos curamos las heridas, la mezclamos con agua, lo mezclamos y no se va a ver en dónde está el alcohol y dónde está el agua. Es una mezcla homogénea. Las dos fases se pueden mezclar muy bien. Y entonces no podríamos separarlos, donde podamos decir, bueno, pues aquí voy quitando 2 cucharadas de agua y acá 2 de alcohol, no se puede, porque es una mezcla homogénea. Entonces la destilación justo lo que hace es, se ponen a calentar. Ahorita les voy a buscar un esquema, a ver, denme un segundo, busco un esquema y les explico justo lo relacionado a la destilación. Con esta imagen nos podemos ayudar. Miren, supongamos que justo aquí en este matraz bola se le llama aquí tenemos la mezcla de alcohol con agua. Esto es como si fuera una plancha de calor. Entonces empezamos a calentar. El alcohol se evapora más o menos a 60 grados centígrados, creo que a 56 de hecho.
Cuando llegamos a 56 grados, el alcohol ya empieza a evaporarse. El agua se evapora hasta los 100 grados. Si el agua no se va a 60 grados, aquí no se va a evaporar nada. Miren, voy aquí haciendo una pequeña anotación. Digamos que aquí tenemos una temperatura de 60 grados centígrados. El alcohol empieza a evaporarse, porque a más o menos a esta temperatura el alcohol ya se evapora, el agua no, el agua queda ahí todavía porque necesita estar hasta 100 grados, pero mientras estemos a 60, el alcohol se va a evaporar. Aquí es vapor del alcohol, pero aquí justo es un enfriador, un refrigerante. Regularmente aquí entra agua fría, empieza a circular y sale por acá el agua ya caliente, es un intercambiador de calor. Aquí entra agua, pero obviamente no lo está mezclando, está como por fuera, es un tubito que envuelve a otro. Entonces por fuera el tubo lo está enfriando y el vapor que aquí venía de alcohol, aquí pasa por este refrigerante que ya entonces vuelve a cambiar de fase a líquido y entonces aquí empezamos a recibir el alcohol ya en forma líquida, pero ya se separó por diferencia de puntos de evaporación, porque regularmente el alcohol, cuando llegamos a, creo que es a 56 grados, ya empieza a evaporarse, su punto de evaporación es mucho más pequeño, y el del agua necesita estar hasta 100 grados para evaporarse, entonces mientras estemos a 60, ahí se controla la temperatura, todo el alcohol se va a evaporar, pero no dejamos que se escape y se vuelve a recuperar y se vuelve a llevar a líquido. Esa es justo la destilación, la forma en la que se obtienen, pues, los destilados, las bebidas, ¿no? Donde no, se obtiene el tequila, el ron, en fin, el método con el que se obtiene es a través de un destilado, algo parecido a esto. Bueno, entonces, justo ese es el destilado, para que lo recuerden de lo que estuvieron viendo con el maestro, tuvieron que haber visto algo parecido. Y vamos con la siguiente, evaporación. La evaporación regularmente se da, es una mezcla de sólido en líquido y es una mezcla homogénea. Mezcla homogénea. La evaporación, el mejor ejemplo es cuando disolvemos sal en agua. La sal es un sólido disuelto en un líquido que es el agua y es homogéneo. Ustedes disuelven la sal y lo agitan y ya nos van a encontrar en dónde está la sal y cuál es parte del agua. Ya está mezclado de forma homogénea. Para poder separarla, ahí no nos sirve la destilación porque la destilación es para dos líquidos. Y obviamente si les menciono la sal, pues este es un sólido que no se va a evaporar. Entonces ahí la única forma es evaporar el agua y que la sal se quede en el recipiente. Entonces, cada uno de los métodos de separación de mezclas tiene un objetivo, tiene una explicación, un fundamento y se ocupa para diferentes tipos de mezclas. Me había saltado el de la decantación y es que la decantación, pues justo era lo que me estaban preguntando. Separar el aceite que contamina el agua. El aceite y el agua no se pueden mezclar. Es una mezcla heterogénea. Y entonces, pues la decantación es el método ideal para separar aceite de agua. ¿Por qué? Porque como no se mezclan, pues obviamente siempre van a estar, por más que uno lo agite, si yo pongo una cucharada de aceite en un vaso de agua, por más que yo lo agite, nunca voy a lograr que se incorporen. Siempre el aceite se va a separar, de hecho el aceite se va hacia arriba, el agua queda abajo. Si pusiera las mismas cantidades en un vaso, digamos que tengo las mismas proporciones, siempre se van a ver las dos fases, por más que yo intente agitarlos. Entonces es una mezcla heterogénea y obviamente las densidades son distintas. Siempre el agua tiene una mayor densidad que el aceite y se va a ir siempre el agua hacia el fondo, en la parte de abajo y el aceite arriba. Entonces yo podría separarlos por esa propiedad que son diferentes densidades, que uno se va a ir abajo y uno arriba siempre. Y ese es un ejemplo muy común, aceite con agua. Pueden haber más ejemplos. Aceite más agua para decantación. Les decía que también puede ser un sólido. Si yo tuviera piedras metidas en una cubeta con agua, jamás voy a poder lograr que se disuelva la piedra, siempre va a ir al fondo, el agua arriba, entonces, por diferentes pesos, densidades y formando mezclas heterogéneas pueden separarse. Ahora,
la decantación les voy a poner un ejemplo igual de cómo se podría ver. Filtro. Embudo de decantación, este. Justo este es el que mejor nos va a poder servir. Miren, aquí está representando justo una mezcla. Este es un embudo de decantación, un embudo de separación. Regularmente en química, pues se utilizan para separar las mezclas que son heterogéneas. Pensemos justo en el agua y el aceite. Y entonces se coloca esa mezcla heterogénea en este embudo. Y obviamente, por más que lo agitemos y nunca se van a separar, pues entonces, dame un segundo, porque escucho un poco de ruido. Ya. Bueno, es que aquí por mi casa pasa siempre el tren. Vivo muy cerca de las vías del tren, entonces cada que pasa, pues va a sonar, ya que también hay un cruce de autos. Pero bueno, es lo de menos. A ver, entonces, continuando. Ya están las dos fases separadas. Pensemos que el agua es la parte que está aquí abajo, porque siempre, si es agua y aceite, el agua es más densa, se va hacia el fondo y el aceite queda arriba. Entonces, hasta ese momento aquí, esto tiene una llavecita. A ese momento está cerrada y esperemos a que se separe muy bien, ya están separados. Conforme abrimos esta llave, empieza a gotear el líquido que está en la parte de abajo, que podría ser el agua. Entonces empezamos a dejar que gotee y justo cuando se va acabando, ya llegamos al nivel en el que ya nada más queda aceite, se cierra la llave. Y entonces aquí arriba nos quedaría la parte del aceite y abajo en un vaso tal vez recuperamos la parte del agua. Pero ¿cuál fue el método de separación? Pues obviamente las propiedades de diferente densidad y el método de separación se le llamaría decantación. Ese justo es aquí se ve de nuevo otra imagen. Ese sería el ejemplo, ¿sale? Bueno, pues todos son ese mismo tipo de imagen y no solo es para dos líquidos, también, como les digo, puede ser la decantación como este estilo. Aquí justo pensemos que esto es tierra, lo de arriba es agua. Aquí, por ejemplo, justo, vean este ejemplo, puede ayudarnos muy bien. Yo puse decantación y aquí se ven justo. Decantación, aquí está lo del aceite con el agua en un embudo de separación. O también un sólido y un líquido. Pensemos que esto era lodo. Ahí estaba mezclado tierra con agua que estaba en especie de lodo, pero lo dejamos un, un día tal vez, sin moverse. Y entonces la parte más pesada que era la tierra se fue hacia el fondo. Ya se separaron las dos fases. ¿Qué es lo que hacemos? Inclinar un poco, pues, ¿qué sea como se me fue el nombre, no les iba a decir más atrás, pero no es probeta, me parece, que la probeta, esta probeta, la inclinamos para que se vea solamente líquido, de tal manera que por densidades y por pesos se queda bajo la tierra, hasta que se vaya la última gotita de agua y inclinada levemente, ya se decantó, que es la separación, y podemos separarlo. También puede ser un sólido que estaba disuelto en un líquido de manera heterogénea. Entonces, ahí están las explicaciones y entonces, pues en este caso tendría que ser decantación. Ya aproveché la pregunta para poder explicar por lo menos estos tres métodos de separación de mezclas. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí sería decantación. A ver, bueno, díganme si hay alguna duda con esta pregunta. No recuerdo si puse alguna similar ahorita que cambie, pero con estas tres y con la explicación, ¿alguna duda? ¿Ninguna, chicos? Ok, pues bueno, les voy a poner justo la votación. Sí logré poner una pregunta distinta. Dice, ¿cuál es el método que permite separar sal disuelta en agua? Hace un momento era aceite en agua. Ahora es sal disuelta en agua. ¿Sale? Entonces, abro la votación. A ver.
Ahí está. A ver, ya abrí la votación. Sal disuelta en agua, ¿cuál pondrían? Miren, hubo un error obviamente aquí en este, en las letras. Miren, vamos a hacer una cosa. Voy a cerrar esta votación porque se puede prestar a confusión. Esta sería la letra C, pero la voy a volver a colocar. Esto, tómenla como C. Voy a abrirlo de nuevo, porque obviamente decía la letra D y muchos estaban con la letra D, pero no sé si muchos también la iban a colocar como C, así que dejémosla como letra C. Letra C, y ahora sí ya pues pongan su respuesta en esa nueva votación. Les doy 30 segundos más, chicos. Le voy a cerrar la votación, chicos. Ya la mayoría de ustedes eligió una respuesta. Y tal como la mayoría lo eligió, la letra C, ya con esa corrección, tendría que ser la letra C, y es correcto. Justo tendría que ser el inciso que corresponde aquí a la letra C, o hace rato era la D, pero para evitar confusiones, es justo la evaporación. ¿Sale? Si mezclamos la sal y el agua, se forma una mezcla homogénea, y la forma en la que se separa, pues es evaporando el agua, para que la sal se quede justo en el, mm, en la ollita o en el recipiente donde lo estamos calentando. ¿Sale? La destilación es para dos líquidos, que son de una mezcla homogénea. La decantación era el ejemplo anterior, aceite en agua, porque son mezclas heterogéneas, que bien se pueden ver las fases y podemos irlas separando, ya sea inclinando un poco el recipiente, o justo el aceite con el agua en un embudo de separación. Pero la propiedad que se está aprovechando es las diferentes densidades que tienen. Vamos con la siguiente pregunta, chicos. ¿Qué tipo de enlace químico se presenta en el cloruro de sodio? A ver, antes de que yo dé la explicación, a ver, voy a permitir que ustedes me digan cuál pondrían en esta pregunta. Voy a abrir de nuevo una votación. A ver, quisiera ver qué es lo que recuerdan. Esta pregunta es importante. Es un tema que muy seguramente va a venir una preguntita de este estilo. Tipos de enlace. A ver, ¿cuál pondrían? Cloruro de sodio. La molécula es cloruro de sodio.
Ahí está. Miren, la mayoría de ustedes puso opción entre el inciso A y el inciso B. 16 personas puso el inciso A, 13 de ustedes pusieron el inciso B, que es covalente. Me voy a regresar un poquito a este esquema. Enlace químico. Miren, existen 3 tipos de enlace principalmente. El enlace covalente, el enlace iónico y el enlace metálico. El enlace covalente se da entre dos no metales. El enlace covalente se divide en polar y en no polar. El polar se da entre dos no metales, o estoy abreviando, NM lo estoy abreviando que es dos no metales, pero que son diferentes. Y los mejores ejemplos para poder hacer referencia al enlace covalente, pues es la molécula del agua. El hidrógeno y el oxígeno son dos no metales. En la clasificación de la tabla periódica, el hidrógeno es un no metal y el oxígeno también. Ácido clorhídrico es un enlace covalente, también polar. Tanto el cloro como el hidrógeno son dos no metales. Este ejemplo que pusieron aquí, que es el ácido iodídrico, es hidrógeno y yodo. Son enlace covalente polar, son dos no metales. El dióxido de carbono, CO2, enlace covalente también. Y el enlace covalente no polar solo se da entre dos no metales, pero que son iguales. Cuando se forma H2, el O2, Cl2, el yodo, que son son moléculas diatómicas. A estas se les llaman moléculas diatómicas. Solo existen 6. Br2, y me falta por ahí uno. Cloro, yodo, bromo. Ay, se me fue el último. Bueno, no me acuerdo ahorita. Hay otro más. Pero bueno, estas moléculas son elementos que en el ambiente pueden estar solitos, pero unidos dos átomos de ellos mismos. O sea, el gas de oxígeno siempre lo vamos a representar como O2. ¿Qué quiere decir? Que cuando está solito, tienen que estar pegados dos átomos de oxígeno para que sean estables. Entonces, estas son enlaces covalentes no polares. Y bueno, de manera general, el enlace covalente se da entre dos no metales. ¿Sale? Ahora, ¿qué diferencia tiene con el iónico? El enlace iónico se da entre un metal más otro, más un no metal. Metal más no metal. Regularmente siempre van a formar sales. Se forman sales en el enlace iónico y la sal más común es el cloruro de sodio, NaCl. Cloruro de sodio. El sodio es un metal y el cloro es un no metal. Entonces, cuando hablamos de una sal, es un enlace iónico, pero principalmente hablamos también de que se une un metal más otro no metal. Otro ejemplo podría ser el óxido de hierro. Óxido de hierro, el oxígeno es un no metal y el hierro es un metal. También los óxidos metálicos se forman mediante enlaces iónicos. Entonces, iónico, metal más no metal. Covalente, dos no metales. Y el enlace metálico se da entre metales iguales. El enlace metálico se da entre los átomos del mismo metal. Pensemos en que tenemos aquí, esto es un alambrito de cobre. Pero aquí dentro hay muchos átomos unidos fuertemente uno con otro y todos estos átomos tienen que ser de cobre. Todos estos que puse aquí es una esferita que representa un átomo de cobre, que se está uniendo con un buen de átomos, millones de átomos, uno con otro, pegados fuertemente, pero todos son del mismo elemento. Pero ese enlace que se da entre ellos, que es un enlace muy fuerte, se le llama enlace metálico.
Ese es el más fácil de representar porque es un enlace que se da solamente entre metales. El enlace iónico para las sales, el mejor ejemplo, la sal de casa, la que le ponemos a la comida que se llama cloruro de sodio, se da un enlace iónico entre el cloro y el sodio, que es un metal más no metal, y el covalente entre dos no metales que pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Mejor ejemplo, pues el agua. Entonces, con este pequeño resumen, pues ya me regreso a la pregunta, ¿qué tipo de enlace químico se presenta en el cloruro de sodio? Pues a ustedes obviamente les van a preguntar moléculas muy, muy fáciles de ubicar. El cloruro de sodio es una molécula muy fácil, es de las más comunes, el agua también. Son moléculas muy fáciles las que podrían preguntarles. El cloruro de sodio, al ser una sal, pues tiene que ser un enlace iónico. Ya les expliqué hace un momento. Entonces, muchos de ustedes habían puesto esa. A ver, déjenme ver cuántos. Pues de hecho, la mayoría, 16 de ustedes puso el inciso A. Si es una sal, es un enlace iónico. ¿Sale? A ver, vamos entonces. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de enlace químico se presenta en el dióxido de carbono? Acuérdense qué molécula es, la mencioné hace un momento. Recuerden si lo mencioné como enlace iónico, covalente o metálico, y abro la votación. Está un poquito más lenta mi computadora de lo normal el día de hoy. Iniciar la votación. Ahí está. Bueno, ya abrí de nuevo la votación. Ustedes me dicen cuál pondrían. Les doy unos 40 segundos más para que todos puedan participar. Ok, pues les comparto la votación. Tres. Creo que ahí ya las deberían de estar viendo. La mayoría de ustedes puso el inciso B y efectivamente, si hablamos del dióxido de carbono es una molécula también muy común, ¿no? Hablamos de esta molécula, CO2, dióxido de carbono. El enlace que se da entre el carbono con el oxígeno, el carbono regularmente va a estar en medio y el oxígeno estaría aquí pegado. Si lo representáramos como las moléculas de su momento, serían una esfera que representa el átomo de carbono, pegado a él, dos que representen los oxígenos. Pues bueno, si lo representáramos de esa forma, sería cada uno de los enlaces que se dan, que los enlaces recuerden que es la unión entre los átomos, es la fuerza de unión que se da entre estos átomos. Esos enlaces son enlaces covalentes. De hecho, sería covalente polar, pero tal vez a ustedes nada más les pregunten si es iónico, covalente o metálico. Solo se enfoquen en eso. ¿Sale? Bien, la última pregunta que vamos a resolver es esta que viene a continuación. Bueno, van a ser dos preguntas de este mismo tema.
y es de notación científica. Vamos a cerrar el día de hoy con estas preguntas. Mañana continuamos con otras más. Dice, el diámetro de la Tierra mide aproximadamente 1.3 por 10 a la 4 kilómetros. ¿Cómo se expresa esta distancia sin utilizar la notación científica? Bueno, acuérdense que en la notación científica, si el exponente es positivo, vamos a recorrer la posición del punto decimal a la derecha. Lo voy a poner aquí, exponente positivo se recorre hacia la derecha. Y si fuera un exponente negativo, se recorre hacia la izquierda. Veamos en este caso, tengo 1.3 por 10 a la 4. 1.3 por 10 a la 4 representa que este 4 es la cantidad de posiciones que yo lo voy a recorrer hacia la derecha porque ese es un exponente positivo. Entonces, 1.3. Si lo recorro una posición, ya, yo lo voy a recorrer 4. Al recorrerlo una, ya quedó en 13. Voy a recorrer otra más, ya llevo 2, 3 y 4. Aquí tenía 1.3, lo recorro una posición y ya no tengo ese decimal, ya diría 13. Pero ya no tengo más números que pudiera representar cómo se recorrió. Pero entonces lo llenamos de ceros. 1, 2 y 3. 1.3 por 10 a la 4, si en lugar de notación científica lo cambia su número, se convierte en 13,000. ¿Se dan cuenta? Pues al recorrerlo 4 posiciones, una se ocupó para este decimal. Y para cumplir con las 4 totales, pues bueno, 2, 3 y 4 más se llena con 3 ceros. Y entonces sería el inciso C en este caso. Voy a poner otro ejemplo. 5.2 por 10 a la 6. A ver, en el chat pónganme de manera privada, por favor, para que no sirva como de ejemplo a los demás, pónganme este número, pero representado en su número, tal cual, esa es una notación científica, 5.2 por 10 a la 6, pero escríbanlo sin la notación científica. ¿Cómo quedaría? ¿Qué número sería en el chat, chicos? Obviamente lo van a recorrer 6 posiciones. A ver, ¿quién no escribe? ¿Quién pone sus resultados? Bueno, ya pónganlo como si, si a lo mejor no encuentran el valor de ponerlo de manera privada en el chat, o que se elige a quién mandárselo. Ahí está, bueno, sí, de hecho ya lo estoy mandando de esa forma. Llevaría, ok, 2, 4, 5 ceros, ok. Pues sí, de hecho, al recorrerlo, a ver chicos, no anoten ahí. Ahí está. No hagan anotaciones en el pizarrón, si no me confundo. Es en el chat. Miren, lo recorremos, aquí tengo el 5. Déjenme anoto porque se puso medio, se trabó mi cursor. Lo recorremos una posición y entonces ya tengo el 52, ya recorrí una posición de las 6. Me faltarían otros 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, tengo que recorrerlo 6 posiciones, una posición decimal que tenía y 5 ceros. Y bueno, tendría 5,200,000. Recuerden que las comas se ponen cada 3 dígitos. 5,200,000 sería el valor. Ahora, imagínense que les pregunto, ¿qué será? 3.2 por 10 a la menos 3. Bueno, pues en este caso, si el exponente es negativo, ahora se recorre hacia la izquierda. Ahora son valores muy chiquititos. Cuando el exponente es positivo, es un número muy grande, es una cifra muy grande. En cantidad de enteros es muy, muy grande, pero cuando el exponente es negativo y se va a recorrer hacia la izquierda, ahora estamos hablando de cantidades muy chiquititas, menores a 1. Me dice que lo recorro 3 posiciones, pero hacia la izquierda. Entonces aquí voy a utilizar una de ellas. Cuando lo recorro una posición, ya de las 3 que tenía que recorrer, ya una
la recorrí y tengo que completar de nuevo con ceros, pero hacia la izquierda. Entonces ahora este punto decimal quedó justo aquí, en punto 003. Bueno, punto 0032. Había puesto, déjenme, lo borro para que no se confunda aquí. Originalmente decía 3.2 por 10 a la menos 3. Convertido a su número, sea punto 0032, porque se recorrió 3 posiciones, pero aquí ya ocupé una de ellas y ya lo completé con 2 ceros, pero hacia la izquierda. ¿Sale, chicos? Entonces, aquí están los dos ejemplos y con el que nos preguntaban 3. Ya para cerrar la clase de hoy, en la votación me van a colocar lo correspondiente a esta siguiente pregunta. ¿Sale? La pregunta dice, el diámetro de Júpiter mide aproximadamente 1.4 por 10 a la 5 kilómetros. ¿Cómo se expresa esta distancia sin utilizar la notación científica? Pues lo mismo, vamos a recorrerlo, su exponente es positivo, recorremos esa cantidad de números hacia la derecha porque es positivo, y entonces díganme cuál sea el inciso correcto para esta pregunta, chicos. Ya tengo 22 respuestas, chicos, les doy otros 20 segunditos. Ok, voy a cerrar la votación. Ya la mayoría, casi, la mayoría puso su respuesta. Ahí están las últimas, ok. Miren, la mayoría de ustedes puso el inciso C, que sería pues justo este que estoy seleccionando. Bueno, tenemos 1.4 por 10 a la 5. Lo vamos a recorrer 5 posiciones. Así que aquí al recorrerlo una de ellas, ya el decimal, ya se convierte en 14 y ya estoy ocupando una de las 5. Entonces aquí llevo 2, 3, 4 y 5. Tengo que llenarlo con 4 ceros más. Lo recorro una posición y ya quedaba en 14 y ya ocupaba una posición. Lo recorro las otras 4 que me faltan, tengo que llenar con 4 ceros. Entonces tiene que ser un número que lleve 4 ceros y justo sea el inciso C, como la mayoría de ustedes lo puso en las respuestas, sería 140,000 kilómetros en este caso. Así es como tendríamos que hacerlo, esta notación científica. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Denme un segundo que ya no escucha ruido. Creo que ya. No sé si lo logran escuchar ustedes, pero bueno, está pasando de nuevo el tren. Ok, el día de mañana nos vamos a conectar de nuevo, vamos a continuar con preguntas. Pues bueno, recuerden, ya es la última semanita que estamos dando repasos, estamos avanzando con preguntas más, tanto las que vienen en la guía como algunas cambiándole valores. Y pues bueno, traten de repasar, de tomar capturas de pantalla, ya les mando la grabación en un momento, por lo menos tomen captura de pantalla de las preguntas para que las puedan analizar si es que no lo entendieron muy bien o simplemente para que pues traten de memorizarse la forma en la que se fueron resolviendo, ¿sale? Si veo que es necesario como hoy que nos alarguemos un poquito, pues igual mañana nos alargamos para seguir con las preguntas. Nos vemos entonces mañana, chicos, que tengan un excelente día. Y no olviden hacer el examen que les pedí, que se metieran a la página del Ceneval. Solo muy poquitos me han enviado resultados. Entonces, todos los que falten, pues traten de hacerlo porque al final es el repaso que les va a ayudar mucho ya porque es el repaso general. Muchas de las preguntas son las que estoy utilizando aquí, ¿sale? Pero yo quiero ver ustedes solitos cómo lo contestan, ¿sale? Nos vemos, chicos. Cuídense.